Muchas gracias a quienes son fieles a mi canal, que hemos dado en llamar el canal de la economía de lo nuevo. Siempre pongo así la V de la victoria. Víctor Raúl Benítez, economista. Es una especie de amuleto. Y bueno, en el día de hoy tengo la satisfacción de sentarme con un colega, Julio Fernández, economista, ya fue director de la Dirección General de Estadísticas y Censos, luego ejerció su profesión como economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Paraguay. En los últimos tiempos colaboró en la Dirección Nacional de Aduanas y, como siempre, hoy está como profesor universitario, ahí también es mi colega, y está ejerciendo el análisis económico para algunos gremios y consultoría en general también para multilaterales. En este momento, en primer lugar, te saludo. Un gusto, Víctor. Somos colegas en varios aspectos. Veo que el anteojo también Sí, el anteojo, me puse el saco. Y el peinado también. Sí, Así que es lo más importante. Mente brillante somos nosotros. Sí, aparte que tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas. Gracias. Gracias por la invitación. Realmente es una satisfacción estar contigo. Gracias, gracias. Traje mi copiatín porque hoy quiero hablar no solamente de la cuestión coyuntural de la economía paraguaya, en particular de la economía planetaria, global, en general. Ahora ganó Trump, se vienen nuevos vientos. Y decía yo hace poco, cuando nos reunimos acá en el Club de Ideas, que hay que empujar las fronteras de lo que es lo inmediato y de lo que es el famoso triple equilibrio monetario, cambiario y fiscal, que es lo que siempre nos preocupa, ir un poco más allá. Estuve leyendo un documento sobre lo bueno que fue la economía paraguaya a partir del 2003, llegando hasta el 2013, y desde el 2013 al 2022, un análisis, ese es el horizonte. Y acá anoté el título: Evaluación de la pobreza y equidad en el Paraguay, publicado el 20 de julio del 2024 por el Banco Mundial. Bueno, y allí habla algo que quiero que me expliques un poco. Allí lo que explican ellos, los economistas del Banco Mundial, son casi todos extranjeros, pero trabajaron con algunos economistas paraguayos y con el INE, que es tu antigua alma mater institucional en el sector público. Y dice así: bueno, la economía paraguaya crece espectacularmente hasta el 2013 y sigue creciendo con alguna ralentización a partir del 13, y la pobreza baja del 51,4 más o menos al 23, entre el 23 y el 25. Yo voy a redondear, no tengo la cifra ahora. Del 50 al 25 baja a la mitad y dice 23 puntos porcentuales entre el 2003 y el 2013, en 10 años, década ganada, y del 2013 al 22, 2 puntos porcentuales no más baja la pobreza. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, cuando uno analiza la fuente de ingresos de los paraguayos, ¿verdad? El 85% en promedio proviene de ingresos laborales. En todos los quintiles y hasta deciles, uno separa la población en cada 10% o en 20%. Y gran parte del aporte, digamos, viene del ingreso laboral. Entonces, evidentemente, si tuvimos un fuerte crecimiento de la economía. Y también hay que recordar, 2003, toda la región estaba con serios problemas. Cuando uno analiza los datos de los países vecinos también. Y a pesar de que somos economías heterogéneas, tenemos comportamientos homogéneos en la región. Sí. Impresionante cómo nos parecemos en los comportamientos. Entonces, realmente el crecimiento se ralentizó y obviamente al ralentizarse impacta menos en los ingresos de las familias. Ayuda bastante el tema de las políticas sociales en Paraguay para el alivio, no para la graduación. Entonces, básicamente tiene que ver con ese dinamismo que está frenado, y ese freno tiene varias explicaciones. Uno de los principales motivos es la baja productividad en este tiempo de nuestro capital humano, que quedó, digamos, también ralentizado. Entonces, creo que ese fenómeno de reducción continua de la pobreza se debió al dinamismo de la economía. Pero por otro lado, también es una cuestión
que no elimina por completo el riesgo de caer en pobreza. Es decir, la vulnerabilidad sigue presente. Sí, cuando uno mira todas las variables, incluso las macro, sí, encuentra que uno está contento con todo lo que es política macro, pero cuando uno se fija en el tema del mercado laboral, sí, ahí encuentra que hay un serio problema. Por ejemplo, apenas 20% de cada 100, 20 nomás tienen lo que se llama calidad de empleo. Es decir, tienen un ingreso que le permita superar la pobreza, tienen aporte a un seguro médico y tienen un aporte jubilatorio. El resto, y si uno eso, digamos, no tiene, el 80 no lo tiene, y eso, digamos, implica cualquier evento, un shock adverso, una enfermedad, un accidente de moto, un choque, sí, que te lleva al hospital, te puede dejar en la pobreza. Y entonces, la vulnerabilidad sí es fuerte todavía. Ese crecimiento económico ha ayudado, pero creo que el gran déficit de Paraguay es el tema del mercado laboral, la falta de formalización. Y si uno de esos se para otra vez por rama de actividad, va a encontrar que dos sectores muy dinámicos del país, que son el sector de la construcción y el sector agropecuario. Sí. Ahí en el sector agropecuario o el sector agrícola principalmente, de cada 100, 1 o 2 nomás tienen calidad de empleo. Y el sector de construcción, que es dinámico, cuando crece, tiene un efecto multiplicador, ahí el trabajador tiene 3 o 4% nomás de calidad de empleo. O sea, esa característica que mencioné. ¿Qué significa? Estos motores que mueven mucho la economía, o que movieron en su momento, generan mano de obra digamos, de mala calidad. Y eso implica, digamos, un alto costo fiscal después, porque esos son serios candidatos a formar parte de la pensión de adultos mayores, que hoy está creciendo, porque justamente no tenemos un país, un mercado laboral formalizado. Entonces, hay un punto ahí. Sí. Y sobre ese punto, hace poco he visto un estudio tuyo que hiciste para un gremio industrial, para el gremio industrial propiamente dicho, y allí aparecía que la pobreza en los trabajadores del sector primario afecta más en ese sector. Así es, así es. Justamente, ¿Cómo viene la mano ahí? Y justamente en la medida en que es más complejo el empleo, es mejor remunerado. Ahora entiendo. Sí, sí. Entonces ganan menos. Ganan menos. Entonces nosotros, justamente por eso estamos intentando instalar. Durante mucho tiempo hemos absorbido, y creo que tenían razón los que instalaron, que en el campo está nuestro futuro. Yo puedo decir ahora en el campo estaba nuestro futuro. Ahora sí, tenemos que dar un paso al frente. Hay que industrializarse. ¿Qué porcentaje del PIB es hoy la industria? Y si consideramos incluyente el sector manufacturero, casi 20. Si le sumamos construcción, 25, 26, ¿verdad? Y el terciario ya casi 50. Exacto, pero un terciario también... Dependiente mucho. No, y el terciario también, digamos, gran parte del sector terciario es por un efecto de sobrevivencia nada más. Y le llaman terciario. Claro, efectivamente es terciario, pero... Está vendiendo empanadas. El proceso natural es de los países es sector primario, sí, del sector primario, cuando empezás a utilizar, a procesar tu materia prima, pasar al secundario. Sí. Y cuando ya estás sólido en el sector secundario, pasar al terciario. Nosotros ¿y acá cómo es? Saltamos directo del primario al terciario. Pero no, es porque estamos exportando inteligencia artificial. Es, digamos, gran parte, son principalmente el mercado laboral, que, digamos, si lo medimos desde el punto de vista del mercado laboral, son mecanismos de subsistencia. El cuentapropismo. Vende servicio el tipo. Vende servicio. Entonces, o la señora. Y por eso es que nosotros tenemos que dar ya los países desarrollados están, digamos, con alto desarrollo de sus servicios de alta calidad. Nosotros tenemos que recuperar ese proceso. Porque obviamente tenemos materia prima de alta calidad. Sí, tenemos. Pero tenemos que procesar para generar, primero, mayor valor agregado. Segundo, mayor cantidad de recursos que pueden ingresar al país. Tercero, mano de obra más calificada. Y cuarto, evitar la volatilidad de los precios de los productos primarios. Sí, que nos pasó en el 2022. No, y ahora no. Ahora nos pasó en el 2023, sí, perdón. Sí, ahora no está pasando. En el 2024 no está pasando, perdón. En el 22 fue sequía. Sí, exacto. Bueno, y ahora tenemos el efecto, se produjo en gran cantidad, pero digamos los precios cayeron. Entonces, ¿sabe cuánto se produjo más? 35% más o menos. ¿Y sabe cuánto vino más en dólares? 0. Ahí está. Entonces, no va a pasar lo mismo. Pasa con la soja, pero no va a pasar exactamente igual con el aceite de soja. Puede pasar con el tomate, pero no con la conserva de tomate. Muy bien. Puede pasar con el algodón, pero no con la camisa. Claro, entonces, hay que darle valor agregado. Y eso, no solamente es valor agregado, porque eso impacta en toda una cadena, sino que además hay mayor estabilidad en los precios. Entonces, el empresario obviamente tiene mayor posibilidad digamos, mayor previsibilidad de su negocio,
cuando, digamos, tiene productos primarios. Acá hay un temita que confirma lo que decís. Dice, las tasas de vulnerabilidad, si bien han bajado las tasas de pobreza, la de vulnerabilidad, dice, en las zonas rurales, en las zonas urbanas, ¿sabe cuánto es? 48%, zonas rurales, perdón. Y en las zonas urbanas, 32% de vulnerables. O sea, superan las tasas de pobreza observadas las de vulnerabilidad. Yo lo que entiendo es que la persona sale de la pobreza, pero se queda ahí al lado, nomás en la frontera. Y además, y cualquier shock adverso lo va a hacer retroceder. Entonces, en general, estudios que se hicieron ya en el pasado, ya en mi época digamos, de funcionario de Naciones Unidas, ahí recuerdo que habíamos hecho un trabajo en conjunto para América Latina y encontrábamos que era importante proteger digamos, lo ganado. ¿Y cómo se protege al que está, digamos, saliendo de la pobreza? Obviamente capitalizándole, con acceso a los mercados financieros, digamos, hacerlo más resiliente. Yeah. Entonces, porque como decía, una persona que salió de la pobreza y que está, digamos, en conjunto con la familia generando más recursos, tiene un accidente de moto y se va al hospital. Ahí se empobreció. Y ahí, digamos, el mediodía. Entonces, obviamente porque esa vulnerabilidad también tiene su origen en la falta de formalización del mercado laboral. Entonces, una persona que tiene un shock adverso como una cuestión como esa, o un problema climatológico, en un gran porcentaje del país que vive en las riberas, algún problema climatológico, una inundación, perdió la casa, destruyen los activos. Se quedó sin casa. Exacto. Entonces, realmente tenemos que seguir creciendo y el crecimiento que tenemos en este momento es todavía insuficiente. Bueno, 4 factores dice el Banco Mundial, porque quiero volver al documento, que son las barreras para que nosotros disminuyamos más los niveles de pobreza. Factor número 1, bajos niveles de capital humano, de acumulación, dirían los economistas. ¿Qué quiere decir eso? Después vamos a hablar del segundo, del tercero. Te leo todo. Bajo nivel de acumulación del capital humano, barreras para el acceso y la creación del empleo de calidad, acabas de decir tú. Tercero es impacto moderado del sistema fiscal en la reducción de la pobreza. El Estado no logra reducir la pobreza con sus políticas fiscales, recaudación, también hay evasión y eso. Y exposición elevada a los choques climáticos, que acabas de decir vos. Vamos por el primero. Bajos niveles de capital humano acumulado. Bueno, tiene que ver con la productividad. O sea, en la medida en que uno tiene mayor escolaridad, mayor formación. El otro día estuve en una reunión en CEPAL y para mi sorpresa, algunos argumentaban de que nuestras economías están muy caracterizadas por cantidad de MIPYMES, pequeñas empresas, no muy productivas. Y un expositor extranjero, bueno, todos éramos extranjeros ahí. ¿Era en Chile o acá? Acá en Chile, digamos en Santiago. Entonces, un expositor muestra de que Noruega tiene exactamente la misma distribución, una cantidad de MIPYMES también, pequeñas empresas, pero altamente productivas. Porque los seres humanos, o sea, el capital humano está bien formado, alta escolaridad, obviamente con capacidad técnica. O sea, el problema no es la MIPYME. No es, digamos, el tamaño de las empresas. Por supuesto que va a ayudar. Es la productividad de cada individuo en este caso y de la suma de los individuos, por supuesto, que da el capital humano de una nación, ¿verdad? Entonces, tenemos serios problemas todavía con nuestra educación. Creo que ahí podrían compensar en algún sentido estas... No sé si alguien evaluó en algún momento qué están haciendo SINAFOCAL, SNPP, que tienen muchos recursos que pueden afectar y acompañar la productividad, digamos, mejorar, digamos, la capacidad técnica digamos, de los paraguayos, ¿verdad? No sé qué impacto, no sé si no he fijado en este momento qué tanto están haciendo, pero creo que en la medida en que el capital humano tenga mayor escolaridad, obviamente cuando uno mira también los datos de los países desarrollados, encuentra que la escolaridad es muy superior en países desarrollados y la escolaridad está relacionada con el ingreso también. Uno prueba el dato en Paraguay y aún aunque sea en el sector informal, uno toma la encuesta de hogares de hace ya años, de la época de la década del 90 y correlaciona nivel de escolaridad con ingreso y en Paraguay te da sistemáticamente que tiene más escolaridad, tiene más ingreso. Alta correlación. Sí, sale en todos los análisis por supuesto que van a haber algunos outsiders, algunos outliers, pero de todas maneras, el promedio te da exactamente, sistemáticamente, mayor cantidad de años de estudio y mayor ingreso. Acá es 9 años.
Sí, bueno, hoy. cuando uno mira los que tienen 12 años y más, tienen más ingresos que los que tienen 9. Automáticamente. Y cuando uno mira, No hay menos. incluso en el campo en el campo yo tengo una hija profesional también que ya es economista que hizo su tesis sobre Eso. sobre el mercado laboral y encontró que incluso en el campo, aquellas personas donde hay empresas grandes en el campo son las que tienen mayor posibilidad de tener mayores ingresos y otra vez las que tienen mejor manejo del idioma español y mayor escolaridad son los que tienen mayor ingreso. O sea, eso es sistemático. En la medida en que uno tiene mayor escolaridad, mayor formación, tiene en promedio la probabilidad de mayor ingreso. Bueno, el mayor ingreso es porque él en realidad está produciendo más también. Está generando más riqueza también. Por eso, porque tiene mayor Entonces conocimiento. se le paga más. Sí, claro, no es Estoy hablando en sencillito. No, es una cuestión, digamos, por su conocimiento, sino por su productividad. Por su productividad. Claro, acá estamos hablando de que justamente estamos hablando de la productividad del factor del capital humano. Pero acá habla de otro tema. Atender lo que dice. Problemas de salud. El paraguayo es poco productivo. Atender dice lo que nos cuenta. La carga de las enfermedades no transmisibles ha aumentado al 75% del total de los óbitos en el 2019, frente al 61% nomás en el 2000. ¿Esa enfermedad transmisible qué es? ¿No transmisible qué es? Y son cuestiones Diabetes, son cuestiones de hábitos. De hábitos. Entonces, eso es muy interesante por el hecho de que cuando una de las medidas del desarrollo humano es justamente la esperanza de vida. O sea, ¿Cómo estamos acá? Y hemos mejorado, pero todavía estamos lejos. Los chilenos están lejísimos. Los chilenos tienen como en promedio 80 años ya de esperanza de vida. Casi como un país desarrollado. Creo que le empatan o le pasan a los norteamericanos, a los estadounidenses. Entonces, uno se fija, cuanto más esperanza de vida, 3 elementos tiene. Esperanza de vida, educación, que tiene un promedio del nivel promedio de estudio, más la expectativa de años de estudio y el tema de ingreso. Los tres. Digamos, es un índice compuesto. Y esa esperanza de vida, digamos que se debían hacer, te sintetiza el comportamiento que tiene la familia, las personas en materia de hábitos. Entonces, obviamente, si las enfermedades son no transmisibles, tiene que ver. Y bueno, y si uno se fija, yo me estuve fijando en los datos justamente del INE, no hace mucho, encontré que la cantidad impresionante de consultas que se tienen ampliamente es por hipertensión y por diabetes. Esos dos. Y los dos elementos tienen que ver con cuestiones hábito alimenticio. Sedentarismo. Exacto. Entonces evidentemente... Pues el ambiente, el nurture. Entonces, obviamente eso impacta en la esperanza de vida. Y bueno, es una cuestión cultural también. Hacemos corazón así, va a ser este asunto. Porque viste que... Es una realidad. Es una realidad y se muere. 75%. Y 25% nomás es de otras razones. Bueno, segundo, barreras para el acceso y la creación de empleos de calidad. La alta informalidad laboral, te lo voy a leer acá, bla, 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 es una de las características estructurales del mercado laboral paraguayo. Y también no se crean muchos empleos formales y también, también hay limitaciones del acceso a empleos de calidad. Pregunta concreta, ¿por qué el empresario paraguayo no le quiere formalizar a su empleado? Interesante, ¿no? Esta pregunta, yo tengo algunas ideas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues yo creo que faltan más empresas. Faltan más empresas. Fíjate que con faltan más empresas también. Claro, por ejemplo, una sola política que está funcionando cumple su objetivo, el tema de Maquila. Sí. El objetivo es generar empleo. O sea, no cobrar impuestos porque prácticamente se le libera de todo. Sí. Y sin embargo, diversificó la economía. Más de 1.000 millones ya. Las exportaciones, digamos, en el 95 eran apenas 7-8% nomás exportaciones industrializadas. En el 2022 ya son 40%. Y el 68% es, digamos, de origen maquila. Entonces, ahí se producen empleos formales. Se paga por lo menos IPS, se paga como corresponde. Entonces, por eso digo, esa falta de formalización es porque el país necesita industrializarse. Entonces, el sector industrial es el que formaliza más. Entonces. Claro. Hay unos datos que estuvimos mirando que, en primer lugar, uno encuentra que la tasa de morosidad es más baja en el sector industrial que en el resto de los sectores. Morosidad en el mercado financiero. En el mercado financiero, primero. Segundo,
encuentra que también O sea, el obrero industrial paga más sus cuentas, hablando en sencillo. no, digo, las empresas vinculadas al sector industrial, que cuando prestan el sector financiero, tienen menos... Las empresas. La empresa. Las empresas. Está bien. Y por otro lado, la productividad también del trabajador industrial es superior al resto, muy superior al resto. Y cuando uno mira quiénes son pobres por tipo de trabajo, encuentra que la probabilidad de no ser pobre es alta, de no ser pobre cuando uno está en el sector industrial. Entonces, sí, eso está en tu trabajo. Exacto. Entonces, por eso digamos que Paraguay necesita industrializar. Ahora que hay algodón de vuelta en gran cantidad en el Chaco, ahora que el tomate que sube y baja como, digamos, de precio, hagamos conserva. La soja habría que industrializar. Y la materia prima que no disponemos, deberíamos hacer lo que hacen los países industrializados. Suiza no tiene un gramo de cacao. Pues tiene y es marca de chocolate. Marca de chocolate. Entonces, bueno, nosotros deberíamos trabajar. Traer también cosas. Digamos, aprovechar que tenemos el triple 10 famoso. Sí. No hay que salir tampoco todavía. Entonces, deberíamos nosotros multiplicar empresas industriales y pensando obviamente en los mercados también internacionales, no solamente para sustituir importaciones, sino para pensar, digamos, en los países, en los mercados tan cercanos que tenemos. Entonces, creo que ahí se puede generar mucha más mano de obra calificada y formalizada. El Banco Mundial te da la razón, dice, en Paraguay es muy lenta la transformación estructural de la economía del primario al secundario del sector. Dice, la disminución de los retornos a la educación y a la formalización laboral, ese es seguramente después de la pandemia, bla, 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 y la proliferación de las microempresas obstaculizan la creación de empleos de calidad. Punto número 3. Impacto moderado del sistema fiscal. Este sí que es un tema que te voy a tener que preguntar en profundidad. Impacto moderado del sistema fiscal en reducción de la pobreza por 3 razones. Baja recaudación, dependencia de impuestos indirectos, mucha regresividad, ¿verdad? Y mala calidad del gasto público. ¿Qué podés decirme al respecto? Vamos por partes y ya. Bueno, baja recaudación. Bueno, la verdad que si uno mejoró este año. Está mejorando, sí. Pero hay que considerar lo siguiente. Tenemos apenas 11% de presión tributaria. Y al tener 11% nomás, hasta genios sí que somos, ¿verdad? Sí. Porque es prácticamente ausencia del Estado. Para un europeo, para un país europeo no hay Estado con 11%. Entonces, sin embargo, se están pagando 80.000 cargos docentes, la salud, a pesar de todos los bochinches, los Nepo Baby. No hablemos de eso. A pesar de eso, pero 11% no es nada. Si lo comparamos con países como El Salvador y Guatemala y Honduras, las remesas nomás son 25% del PIB. Allá. Sí. Entonces, tienen una presión tributaria de 15 más o menos, porque Paraguay tiene casi el récord de menor presión tributaria de América Latina. Entonces, tienen una baja presión. Y si comparamos con nuestros países, algo hacen con esos recursos que tienen adicionalmente. Nosotros tenemos 1,4 nomás el PIB. Las remesas, 1,4% es bajo todavía. 600 millones. Por ahí. Pero digamos con 11%, entonces digamos que tenemos una presión tributaria baja. Eso para un país europeo es ausencia de Estado. No puede existir un Estado con 11%. Cuando uno eso comenta, digamos si uno está en España o está en Francia, ¿cómo lo hacen? Entonces realmente necesitamos obviamente cobrar mucho más. ¿Por qué no se cobra? ¿Porque baja la tasa? Que también puede ser, o porque hay evasión. Hay evasión por un lado, por otro lado, si uno se fija, está el gobierno central. Sí. Yo no hace mucho estuve viajando por el interior, analizando también el tema de las recaudaciones que tienen. Uno se fija, con todo el boom inmobiliario que hay, los impuestos inmobiliarios, la suma de todos los impuestos inmobiliarios del Paraguay, menos Asunción, porque no encontramos datos el último año, te sale 1% del total. Entonces, y te fijas que hacen las municipalidades, por ejemplo, y gran parte depende de los royalties y compensaciones. Hay pereza fiscal en el campo. En general. Y a nivel central, digamos, realmente necesitamos mejorar significativamente. Y además tenemos una altísima dependencia, lo cual yo creo que es un problema estructural serio. Tenemos mucha dependencia de los impuestos al comercio exterior. Y eso a nosotros nos va a impedir firmar acuerdos comerciales generalizados. Está bien, ya firmamos y todavía no salió el tema de Unión Europea-Mercosur. Pero la gente plantea a China.
¿verdad? Firmemos un acuerdo comercial con China. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque las aduanas en el mundo aportan, o en los países desarrollados, 6 o 8% nomás de los ingresos tributarios. Menos del 10. Menos del 10. ¿Y acá? Los países emergentes, 30. Y Paraguay, 40 a 45. Entonces vos tenés un desarme arancelario como hizo Chile. ¿Y cuánto perdés de recursos? 500, 600 millones de dólares por año. ¿Y qué es lo que vas a vender si no te industrializaste todavía? Entonces, ese es un problema estructural serio. Entonces, ahí es una trampa más que tenemos para... Ya notas. Una trampa más para salir. Para recaudar. Sí, entonces, porque, ¿qué pasa? Yo puedo firmar un acuerdo y traigo una empresa poderosa acá de Alemania que le venda a Alemania, después vienen acá los alemanes, pero durante el proceso tengo que liberarle de impuestos a todos esos vehículos de alta gama que estamos cobrando ahora. Porque tengo que hacer un desarme arancelario. Entonces, recaudamos poco y nuestra estructura de es muy dependiente del comercio exterior. Es muy dependiente, porque por otro lado, hay una ventaja que somos un país muy abierto al resto del mundo. Es un dato importante. Sí. Eso es una ventaja, pero eso nos genera también... Una alta dependencia. Una alta dependencia. Y el punto 2, porque te estoy tomando examen. El punto 2 dice que nosotros tenemos ese problema debido... funciona poco eficiente el sistema fiscal para reducir pobreza porque somos regresivos. Bueno, sí. Y el 3 es malgastadores. Todavía es cierto, ¿verdad? Que nosotros no estamos teniendo, como en otros países, digamos, impuestos a la propiedad, a la riqueza un poco más, digamos... En la propiedad lo somos muy regresivos. Somos muy regresivos. ¿Una hectárea cuánto paga de impuestos? Nada. Una Coca-Cola. No se puede hacer publicidad acá. Sí, puede hacer. Equivalente a una Coca-Cola. Sí. No es nada. Entonces, pero por otro lado, también el efecto redistributivo de la política social. Yo creo que fue muy bien diseñada en sus comienzos la política redistributiva. ¿Por qué? Porque esto es una ciencia, es una cuestión quirúrgica, no puedes equivocarte. Tienes que saber dónde vas a dar la plata. Ante escasos recursos, ¿dónde vas a dar? Tienes que ser muy asertivo. Y Tecoponá tiene impacto en la escolaridad de los chicos, o sea, está demostrado, aumenta la escolaridad, disminuye el trabajo infantil y aumenta también el proceso de vacunación de los chicos. Entonces, a los chicos que están creciendo, digamos, a eso se le está instalando capital humano con este tipo de política. Se está acumulando capital humano. Ahora, el tema es que funciona como alivio a la pobreza, pero no para graduarlo. Entonces, no es reducción. No hay reducción porque está el otro programa que de nada, ya no sé si le cambiaron de nombre, cada gobierno cambia su... Cambia. Entonces, el otro programa que tiene que ver con insertar en el sector productivo a esa gente que tiene que graduarse, ahí, digamos, tenemos digamos, es mínima la influencia de los programas productivos. Entonces, ahí hay una falla. Ahora, sí fue bien diseñada, yo creo que mejor que el diseño argentino, porque en primer lugar se usó muy bien la información. En aquella época, año 2000 aproximadamente, se tomaban datos para estimar el ingreso de la familia de las encuestas de hogares que son profundas en materia de evaluación de los ingresos, pero no son, digamos, amplias en materia de cobertura geográfica. Ya. Y los censos, que en aquella época... Sí cubren la geografía. La geografía, pero no capturan el ingreso. Entonces... Hubo un mix. Se tomó o sea, los coeficientes que explican el ingreso y esos coeficientes se aplicó a cada hogar. Y ahí se georreferenció. Y en aquella época se evaluaron aquellas familias que tenían, hogares que tenían baja pobreza por ingreso, pero alta pobreza de necesidades básicas insatisfechas, y se combinaron, ¿verdad? Se encontró ahí distritos mayoritariamente con pobreza reciente, es decir, que tenían no con problema estructural, pero sí con pobreza coyuntural, que era el ingreso, y se juntó lo que era pobreza crónica, es decir, alta pobreza monetaria y alta pobreza de necesidades básicas insatisfechas. Con eso se hizo un ranking, y con ese ranking se hizo un censo poderoso que capturó como 1 millón de personas, datos de 1 millón de personas para hacer el índice de condiciones de vida, y ahí se direccionó la política social para la redistribución. Entonces funcionó, y además pusieron cláusulas o reglas mucho más claras. Por ejemplo, hasta 3 hijos te pueden pagar. Bueno, ya hablamos todo de 2 de los temas. El sistema fiscal es poco eficiente para bajar la pobreza, reducir la pobreza. Y número 1, dijimos, se recauda poco, hay evasión o lo que fuere. O se controla mal, lo que fuere. El segundo es muy regresivo, es injusto.
se le cobra más al que gana menos, eso quiere decir que es regresivo. Y el último es se gasta mal. Dice que el gasto no es muy eficiente en Paraguay. ¿Qué me decía al respecto? Dice, ineficiencias del gasto público. Bueno, yo creo que eso se nota mirando el MESIP. Solo es observar el MESIP. Veo. El MESIP te indica efectivamente cómo funcionan las instituciones. Es decir, ahí hay un análisis del ambiente de control, un ambiente de planificación primero, mejora continua e increíblemente el 60% de las instituciones son en la plaza. Y las municipalidades más. Peor. Entonces, ese es el reflejo del servicio, por un lado. Y por otro lado, yo creo que también es un problema endémico de América Latina, del tema de la calidad del gasto. Entiendo que hay serios problemas todavía. Pero incluso te decía igual con ese 11%, yo creo que Paraguay hace muchas cosas, ¿verdad? Pero se puede mejorar significativamente todavía. Y estas señales que tenemos últimamente de mala asignación, que salen por los medios, que son reales, ¿verdad? Dan, digamos, también una muy mala sensación y frustración a la gente, digamos, que quiere, que está trabajando por su cuenta para salir adelante. Pero creo que sí, además, la masiva distribución de recursos que hay ahora a través de los gobiernos subnacionales también, cuando uno mira en la web, no va a buscar de estos municipios si están los datos, en qué gastaron y no están. No hay nada. No hay nada. Entonces, no hay transparencia. Hay falta de transparencia. Y yo creo que la característica, la Contraloría pinta. Yo cuestiono mucho trabajo de la Contraloría, pero en este tema del MESI creo que hacen muy buen trabajo. Hacen muy buen trabajo. Entonces, cuando uno mira ahí, ellos pintan en rojo lo que está aplazado. Sí, un semáforo. Y realmente está todo rojo. Entonces, creo que... No tiene nada que ver con ningún partido político. No. Es el reflejo de la ineficiencia de los servicios. Y si hay, digamos, ineficiencia en los servicios, quiere decir que hay un problema con el gasto. Hay problema. Último, exposición a los choques climáticos. Y esto me dejó preocupado. Los hogares de bajos ingresos son particularmente vulnerables, a los impactos del cambio climático, debido a su mayor dependencia de la agricultura, incluida la de subsistencia. Aproximadamente el 25% de la población, escucha esto por favor, Julio, enfrenta una doble exposición a inundaciones pluviales y fluviales, mientras que casi el 40% de la población paraguaya expuesta al calor extremo. Esto es incontrolable, ¿verdad? Sí, bueno, afortunadamente hoy vemos hasta en el campo aire acondicionado, ¿verdad? Por lo menos yo creo que ya no es un bien de lujo, sino ya una necesidad, si uno no puede descansar, si es que... Y también en el sentido de que en el campo también hay, digamos, una tarifa un poco más baja, entonces cierto acceso a ciertas comodidades tiene más la gente ahora, pero es cierto, en general la población de escasos recursos se instala en lugares justamente los más peligrosos, en las riberas, en zonas de, digamos... Es el déficit habitacional, ¿ves? Exacto. Entonces cuando hay un problema... Ahora Asunción prácticamente está... De viviendas. Asunción ya está cubierta gran parte por el tema de la costanera, digamos, inundaciones no vamos a tener, pero una gran parte del país, eso pasa, digamos, en todos los países del mundo también, la población más vulnerable se instala en lugares menos costosos, más accesibles, entonces, obviamente, y en el campo, obviamente, también el alto impacto del tema climatológico hoy afecta eso es en cuanto a las personas. Pero acá también dice que el país tiene una alta exposición al choque climatológico o climático y eso nos da alta volatilidad a nuestra economía también, dice. Así es, poder producir en gran escala como lo hicimos el año 2023. O en el 2022 que nos quedamos planchados. Y entonces, bueno, y la industrialización. La salida. Por eso nosotros... Yo creo que hay que instalar esa en nuestras mentes. Yo quiero instalar. Yo vengo luego de una familia y de profesión. Yo crecí, le di de comer a mis hijos debajo de galpones. Porque ya vendí chicle, caramelo, galletitas paraguayas, gaseosa, agua y ropa, completo. Y mi jefe, que después fue mi suegro, pero primero fue mi jefe, y no fue
Mi suegro cuando era mi jefe, eso es muy importante. Decir, Hay que aclarar. Hay que aclarar para que nadie se enoje. Me decía, yo era su escriba. Y me decía, escribí pues este artículo y vamos a publicar. Él escribía, viste que él escribía también, pero yo escribía lo que él me decía. Y si no escribía lo que me decía, me retaba. Y él me decía, y publicaba, y le hizo caso el Estado paraguayo, incluso en la época autoritaria. Y él decía, él tuvo más o menos 2.000 empleados acá en Villamorra. Y decía, mira, Víctor, nosotros somos héroes nacionales. Y yo también ya me creía, ¿verdad? Porque nosotros, cuando eso era la época del algodón, pues, y del petit grain, se exportaba. Y me decía, pero nosotros estamos exportando vaqueros a Europa y a Estados Unidos. 1 millón por ahí llegó a exportar, creo que ya no me recuerdo más cuánto. Y decía, pero estamos dando trabajo acá a 2.000 personas que si no estarían en Europa o en Estados Unidos, cuando eso todavía la migración en España no era tan grande. Y dice, y esta gente trabaja para Estados Unidos y para Alemania, pero vive en el Paraguay con su gente. ¿Qué se puede hacer para industrializar? ¿Qué falta? ¿Mercado, crédito, mano de obra capacitada? ¿Qué falta? Yo creo que todo lo que estás mencionando, pero mercado se puede encontrar. Se puede encontrar, tenemos... ¿Y si sustituimos importaciones? También es... O sea que hasta pan uruguayo hay. A mí me da vergüenza. ¿Y yo como? No es cierto. Yo soy consumidor de pan uruguayo. Porque es lo que encuentro caliente a veces rápido ahí cuando me voy. Y tenemos... Yo no quiero más, pero... La UIP está haciendo ahora una encuesta para diagnosticar adecuadamente la necesidad o la demanda de financiamiento que tienen las empresas industriales. Sí. Porque creo que es el tiempo de... Taiwán lo aplicó, Corea del Sur lo hizo, Brasil también. O sea, se requieren tasas de desarrollo, es decir, tasas más bajas y plazos más largos. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro sistema financiero está lleno de dinero, pero todo de corto plazo. A un año. A un año. Le sirve al sojero que trabaja 2 ciclos, un año, al agricultor, perdón. Así es. 2 veces hace girar en un año. Exacto, pero digamos que como nuestro fondo de pensiones, no tuvimos una reforma como tuvieron muchos países, donde no acumuló recursos suficientes como el financiamiento de largo plazo. Entonces se requiere, así como en algún momento se tomó una medida, AFD fue una medida extraordinaria. Muy bueno. En algún momento dijeron, bueno, tampoco había crédito para la vivienda, aparece, se fondea a una banca de segundo piso y a partir de ahí todos construimos nuestras casas con créditos de AFD. Bueno, algo parecido se requiere para el tema de la industria. Pero por supuesto que hay que también detectar qué industrias. Entonces hoy empieza a reflotar el algodón. El otro día, de manera pedagógica, inspirado en tu escrito, en tu suegro, decíamos que 10 toneladas la tonelada de algodón está a $1.500 aproximadamente. 10 toneladas te generan $15.000. Pero con 10 toneladas vos generás 50.000 camisas. Qué grande que es la diferencia. Y si haces la venta al extranjero a $20, te sale $1.000.000. De $15.000 a $1.000.000. Lo mismo pasa con el tomate y la conserva. Es exponencial. Entonces, además de generar más recursos, de evitar la volatilidad o reducir la volatilidad, también genera necesidad de mano de obra más calificada o más diversificada, y eso va obviamente a impactar en el tema de la calidad del empleo. Entonces, es el proceso, es el tiempo de la industrialización. Entonces, ya que estamos con por lo menos una calificadora nos dio grado de inversión, tenemos que trabajar más en el tema de la institucionalidad para que venga, digamos, para que la segunda calificadora nos ayude a dar otro salto, y tenemos ahí con eso el 10-10-10 va a funcionar. Entonces, pero necesitamos también, nosotros estamos haciendo estudios dentro de lo que es el gremio para ver efectivamente qué podemos producir, qué cadena se puede afectar, y analizar también los mercados internacionales. Porque obviamente nuestro mercado es pequeño, somos 6.100.000 habitantes, nosotros necesariamente tenemos que pensar en producir para la exportación. Claro. Entonces... Estoy mirando un rubro que en un grupo donde estoy, gente muy inteligente, mucho más inteligente que lo que yo podría hacer. Y uno de los empresarios que está en ese grupo habla de la yerba mate. Dice, nosotros exportamos yerba mate, pero la yerba mate, modelo tereré. Pero la yerba mate es un producto sofisticado, había sido. Y muestra allí la foto de una señora que importa yerba mate de Argentina, no mucha cantidad, pero genera cualquier cantidad de plata porque vende esos iced tea. ¿Conoces? Iced teas. Que es el iced tea,
Ya refrescado. Que es el Macheleão ahí en Brasil. Que vos ya tomaste, que es un cocido de helado, ¿vale? Temporada. Y un poco gasificado ya. Ajá. Y ella, el mate de ella ya es en lata. Ya es en lata. Es como tomar una Coca-Cola en lata. Cuando yo manejaba acá también el departamento comercial justamente de Coca-Cola, me acuerdo que yo lancé Nestlé. Nestlé se une en Tampa, Florida, con Coca-Cola. Y el manager de Coca-Cola en Paraguay se fue como manager de Nestlé. Y entonces antes de irse nos dijo a mi jefe y a mí, ¿qué tal si probamos Nestlé en Paraguay? ¿Y vos sabés cuál fue el resultado? No me acuerdo. Fracaso total. Ya me acuerdo. A vos fuiste. Parecía una idea muy original. Claro, perdimos. Era la gaseosa de hierba. Era en lata, pero no era hierba, sino que era té helado. Y salimos a vender. Yo inclusive salí con los vendedores y todo para motivar a los muchachos. No se vendió nada. Es una cuestión cultural también. No, y después me di cuenta que nos hicimos el estudio de mercado. Y hoy así en paraguayo, yo luego le dije a los perros, ¿cómo vamos a vender té helado? El del país, donde el share of stomach del paraguayo, el 70% es té, que es el tereré. Y entonces ahí yo me declaré incompetente, pero le hice ganar mucha plata a esa empresa en otros productos. Ganamos un market share enorme. Sobre el punto, nosotros tenemos que vender la hierba transformada de otra manera, como una joya. Y tenemos que vender la miel de abeja como joya. Hay miel de abeja de Australia, no sé de dónde, de esas islas del Pacífico. Y es una joya, el envase lo ya es diferente. Y después toda una historia detrás. Entonces también tenemos que hacer productos donde nosotros podamos darle un relato detrás. Mira, me estaba fijando el otro día, para mi sorpresa, que existe el bioplástico. No sé ni lo que es. El bioplástico es vos mirás un plástico y parece igual a un plástico que sale del hidrocarburo. Está hecho de mandioca. No, está hecho del hueso, le llaman del aguacate, esa es la semilla. La semilla. Y México produce, ya que produce en gran escala y le sobra eso, digamos, y produce para 25 países una empresa. Del hueso. Es un plástico, es para gaseosa, y como es biodegradable. O puede tirar así después de cierto tiempo. Claro, se biodegrada porque es de aguacate. Es de aguacate, pero tiene una calidad impresionante. Entonces, hay que buscarle, digamos, el mango, ¿no? Mira, el propio aguacate mismo, palta. Los chilenos, los mexicanos, los peruanos están un día un socio me dijo, invertí en palta, me dijo. Ricos se están vendiendo palta porque acá nosotros poco consumimos como ensalada, en otros países del mundo, digamos y acá sale de manera natural. Sí, natural. En Chile tienen que hacer plantaciones especiales, cuidados especiales por las potenciales heladas. Bueno, hay que buscar alguna manera de diversificar lo que producimos y tenemos todo en Paraguay como para pero dar el paso de... Hay que dar el paso. Ahí también hay un problema. Schumpeter se llama el problema. El paraguayo no es muy innovador también. Yo hablo con muchos empresarios y el más innovador, decíamos a veces en chiste, abre una playa de auto. Ese es el que... de chilerense encima, ¿verdad? Ni siquiera es nuevo. Yo hablo también con muchos empresarios que están en el sector terciario ya. Ya son banqueros ya manejan billeteras digitales y están llenos de plata, porque ganaron, pues. Y le digo, ¿y qué vas a hacer ahora? Voy a comprarme una estancia, me dice. Entonces, yo vivía afuera, ¿verdad? Y tengo el ejemplo de mi suegro, que en paz descanse, y de otras personas que migraron, ¿verdad? En el modelo de Darwin, aunque yo no le creo a Darwin, pero se fueron del sector primario al secundario, el secundario al terciario. Y acá los perros llegan al terciario y quieren irse otra vez a la estancia. Y ahora están todos enojados porque vino un brasilero del sector secundario y le hizo soplo. Sí, entonces, ¿cómo podemos cambiarle también la mentalidad al paraguayo y decirles, amigo, cuando vos ya estás en el terciario, sofisticate y abrí una billetera tipo Wallah, el argentino, o como Mercado Libre? El argentino que vende como loco es el Elon Musk. No es el Elon Musk. El Jeff Bezos de Brasil es un argentino que maneja su negocio,
Mercado Libre, donde más venden en Brasil, ¿eh? Desde Punta del Este. La otra vez me fui yo allí a acompañar a mi señora, hice de chofer, y allí vive el tipo. Entonces nosotros, ¿qué te parece si también pensamos en que el paraguayo tiene que cambiar el marote? El empresario me estoy refiriendo. Ya sabemos que el sector público también, ¿no? No, probablemente vamos a tener que los economistas ayudar a generar ideas, a mostrar el camino, a mostrar la innovación, cuánto se puede ganar, cuánto es el mercado. Hoy en día, cuando estaba yo en Naciones Unidas, recuerdo que hemos estudiado, hemos visto que en el 2030, que ya llega todo, ahora iba a haber ya en el mundo cerca de 5.000 millones de personas en la clase media. 5.000 millones de personas en la clase media. Con poder de compra. Eso tienen un poder de compra impresionante. Entonces, y obviamente van a requerir productos de todo tipo. Entonces, tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar... ¿Cuántos somos hoy sobre la Tierra? 8. 8.000 es el último dato. Yo en el 2030 habíamos visto que gran parte de esos 5.000 millones están en Asia, porque Europa, digamos, se está quedando en materia de población. Se está empobreciendo en Europa. Sí, también. Tiene la mitad de la renta per cápita de los Estados Unidos hoy, de lo que tenía a comienzo del siglo. Hay grandes cambios. Hay grandes cambios. Yo estuve analizando, estuve mirando el estado de Massachusetts. En Estados Unidos es más rico que Inglaterra, en renta per cápita. Inglaterra era el rey del... El capitalismo nació allí, viejo. Así es. Poderoso. Entonces, tenemos que aprender chino, veo. No necesariamente. Yo creo que los chinos ya aprendieron inglés. Ya aprendieron todo esto. Sí, entonces, el que enseña es Jack Ma. Entonces, creo que... Pero no solamente China, sino que tenemos la India. Claro, tenemos, digamos... La India. Sí. Entonces, va a haber una población... que va a comer carne. Que, digamos, también en Europa Occidental, también digamos, incluso en América Latina. Sí, acá una clase media muy fuerte. Que está creciendo. Entonces, en el 2030, 5.000 millones de personas en la clase media. Es un mercado poderoso para un país como nosotros, que tenemos apenas 6 millones y 100.000 habitantes y tenemos un territorio un poquito más chico que España, nomás somos. Sí, un poquito más chico. Y mucho más grande que Alemania. Mucho más grande que Alemania. Y mucho más grande que Inglaterra. Sí, ni hablar. Entonces geográficamente hablando, ¿verdad? Sí. Entonces, es un país que no es pequeño. Nos sentimos pequeños porque estamos al lado de dos monstruos geográficamente hablando, que Brasil y Argentina, pero Paraguay tiene territorios inmensos que explotar y una gran capacidad agroecológica tiene el país y una riqueza para generar riqueza. Entonces, digamos que hay esperanza para... Hay esperanza. Quiero cerrar con algo que pocas veces solemos hablar los economistas, pero contigo yo puedo hablar. Y a la gente que me ve ya sabe luego cómo yo pienso también. Y es la perspectiva de qué es lo que hace grande a una nación. Y yo suelo decir que la grandeza de una nación no está dada por la dimensión de su territorio ni de su población, sino que está dada por la profundidad de sus raíces morales y espirituales. Y ahí te miro bien y te digo lo siguiente: nosotros también tenemos que cambiar el Paraguay, no solamente económicamente o políticamente, sino que también espiritualmente. ¿Qué decía al respecto? Y no, totalmente de acuerdo. Resulta que yo creo que lo que le engrandeció en su momento a los Estados Unidos, sí. Uno veía, ya los jovencitos que nos están viendo no estarán viendo, no van a identificar, pero Estados Unidos estaba formado por la típica familia Ingalls. Me acuerdo. Esa era la típica familia llena de valores, digamos, unida familiarmente. Hoy es la familia Simpson. Estoy bromeando. Estoy bromeando. Pero resulta que la familia Ingalls era el ejemplo de valores, y eso le hizo grande a una nación. La honestidad, la transparencia. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, cuando un ciudadano cumple su tarea, cumpliendo un solo mandamiento se arregla el problema. No mentirás, nomás ya se soluciona el problema del planeta, con uno solo. Y le 9 dejaba afuera. Con uno solo ya. Entonces creo que los valores morales son fundamentales y en la cultura tiene que volver a ingresar eso. Sí. Digamos, la perseverancia, la responsabilidad, entiendo. La proactividad. Ahora, eso no es muy fácil. Hay un tema que se llama... Nosotros pues somos economistas. El oikos representa a los intereses del hogar o individuales, si le querés llamar. Y después está la eclesia, que representa a los intereses
colectivos y sobre todo espirituales para trascender nuestra humanidad. Y la iglesia ahora, que es lo que representa también a la economía de la salvación, porque así también le llama la Biblia, la economía le llama, del alma. Viste que hubo varias oportunidades que nos da Dios y nosotros también tenemos que hablar de eso. Tenemos que nacer de nuevo y el Pila no quiere nacer de nuevo. No es muy fácil. Ahora vamos a irnos toda cada cupena. Falta poco ya. Pero nacer de nuevo supone pensar sobre cuál es la última realidad que no es aquí en la tierra y que esa última realidad que no es aquí en la tierra y que no es física, esa última realidad exige de nosotros. Ese es mi punto de vista. Y ese es un tema muy importante que la gente entienda. ¿Por qué los economistas están hablando de eso? La última realidad no es acá. La última realidad es fuera, es extraterráquea. Y esa última realidad que es extraterráquea exige cosas aquí de nosotros en el mundo terráqueo. Y eso falló la iglesia. Ese es mi punto de vista. No es ninguna denominación, pero falló. Nosotros somos un capitalismo sin capitalistas. No tenemos ni catastro al día en el Paraguay. Somos un capitalismo secuace, digo yo. Nosotros somos un Estado sin políticos, porque la principal actividad económica es la política en Paraguay. No tiene que ser, esa es la principal actividad económica. Y somos un pueblo de creyentes no convertidos. También allí hay que trabajar fuerte. Hay que convertir a la gente. La gente tiene que nacer de nuevo. Tiene que interpretar las implicaciones del pecado. Sí se puede hablar así. Yo lo que creo es que cada uno, por lo menos en su casa, y yo como cabeza de hogar, luego. Como cabeza de hogar, tiene que pensar un poco. Pensar que los hijos tienen que llegar más lejos, que los hijos tienen que tener superarte a vos, superarnos a nosotros, a los padres, tienen que llegar lejos con valores morales, con familias unidas, porque si uno lleva de vuelta a estos temas de la economía, ¿por qué hay pandillas en El Salvador o en Honduras? Porque hay familias fragmentadas. ¿Y por qué hay? Porque obviamente alguien no hizo su tarea. La familia es muy importante, ¿eh? Es fundamental, es fundamental. Y en Paraguay, mira que nosotros somos conservadores, ¿eh? Somos muy conservadores, familiares y todas esas cosas, pero te voy a decir algo. Vuelvo a insistir en lo que dije. Hace poco hice yo una encuesta y le pregunto al paraguayo, digo, ¿cómo tomas tus decisiones? No, todo es conforme a mis principios y a mi moral. Después le hago otra pregunta. ¿Y vos, para mejorar tu situación económica, harías cualquier cosa? Cualquier cosa le pregunté. ¿Y sabes qué me dijo? No tengo problema de venderle a mi familia, me dice. No me dice así. Pero el 80% de acuerdo con esa sentencia. Bueno, yo he visto una encuesta en Encarnación cuando empezó el tema del contrabando, cuando el tipo de cambio argentino empezó y le hicieron a 10 personas le hicieron una pregunta. ¿Comprarías combustible de contrabando del otro lado? 9 dijeron que sí. Que no. Que no, perdón. Espera un poquito. No, 9 dijeron que sí compraría. Que sí compraría. Y uno mintió. O sea, uno solo. O sea, 100%, no tiene ningún problema. Entonces, ahí ese vos le onda. Entonces, el uno, yo creo. Entonces, es una mentalidad que tenemos que evaluar. Pero sobre el contrabando, y vos tuviste. Yo les quiero decir a los paraguayos que si nosotros seguimos comprando de contrabando, pues vamos a quedarnos sin trabajo. Felices estamos nosotros con el aceite Vicentín ese. Pero nosotros no podemos seguir así. Vuelvo a insistir. La grandeza de un país está dada por la profundidad de sus raíces morales y no está dada por la cantidad de su Producto Interno Bruto ni por su renta per cápita. Y termino con lo siguiente porque me tengo que despedir ya. Creo que es la primera vez que estoy hablando, pero veo que los podcasts ahora, porque este es mi primer podcast económico, duran una hora y media. Eso es el Lex Fridman. Yo no soy el Lex Fridman, pero lo voy a hacer. No tengo ningún problema. Voy a hacer algún día. En portugués inclusive. Yo mis próximas, así que estoy hablando acá con la gente, con los productores, voy a hacer en portugués. ¿Sabes por qué? Porque es un mercado enorme. Claro, pues tenemos más de 200 millones ahí. Sí, y los brasileños me van a escuchar. Y vamos a rescatar nosotros un mercado para nosotros. Yo siempre pienso que si el Brasil nos abre 1% de su mercado, nosotros duplicamos nuestro Producto Interno Bruto. Sueño yo. Oro a veces y digo, qué bueno sería que nos abran el 1% de su mercado. 1. Porque el 1 es nuestro Producto Interno Bruto. Entonces nosotros podemos ir a 80.000 millones en un saque.
Pero para eso tenemos que tener productos de calidad. No es entrar al Brasil de contrabando, como entran los perros que vos sabés. Sí. Así no hay que entrar al mercado brasileño. Hay que entrar con productos de calidad y hay que entrar hablando portugués y convenciéndoles a ellos. Dice que la grandeza de un país, ya te dije, y lo otro que quería decir es que solo el que tiene, siempre repito, eso lo dijo Víctor Frank, el que tiene una versión positiva de su pasado puede crear una visión optimista de su futuro. Muchísimas gracias por visitarnos hoy, Julio. Gracias, Víctor. Realmente esto último que tocaste es real, en la medida en que si hay valores morales, vamos a tener mejores instituciones, mejores familias, mejor gasto público, eso que faltaba, menos evasión. Eso faltaba. Entonces con eso el cambia país todo. Cambia todo. O sea, finalmente llegamos a lo que dice el Banco Mundial finalmente. Finalmente lo que dice el Banco Mundial. No sabíamos. Y lo que pasa es que ahí se habla de la débil institucionalidad, claro, que tiene que ver con este tema de los valores morales. Claro. Muchísimas gracias. Hagan clic ahí donde dice suscríbete a este canal. Este es el canal de Víctor Raúl Benítez, economista, lo nuevo. Porque acá yo por lo menos tengo la intención de transformar el Paraguay y la gran idea es a partir de los valores morales. Muchísimas gracias.